La posesión de la verdad impide la reflexión. O sea, el enemigo de la reflexión es la posesión del saber. Si yo sé, ¿cómo voy a soltar lo que sé para mirar si sé lo que digo que sé o no lo sé? Y así partimos. Así partimos esta noche en un nuevo capítulo de este querido podcast llamado Chileemos la vida. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo ha estado la vida desde nuestro último encuentro? La verdad es que bastante ajetreada, ya que volvimos a trabajar. Nos soltaron. Sí, soltaron el rebaño, ¿eh? Soltaron el rebaño. Interesante el fenómeno. Si uno se va a las calles de nuestro pequeño centro, que decirlo, el centro de nuestra ciudad es muy chiquitito, Sí. comparado al crecimiento demográfico que ha tenido la ciudad. Está muy mal planificado. Si tú te vas al centro, es ver una película de terror. Una película de zombies. Sí, está lleno de gente actuando como hormiguitas, cabeza gacha y vuelven Haciendo a sus casas. masa. Sí. Siendo masa. Es bastante peculiar, por decirlo menos. Bastante peculiar. Y bueno, amigos, como partimos este podcast de una manera bastante más seria. Sí, el día de hoy vamos a tratar un tema, a conversar sobre una persona en particular, una persona bastante importante para la filosofía, la ciencia, la psicología, la antropología, etcétera, un sinfín de especialidades, y chileno, dicen que es chileno bueno. Incluyendo el vino que estamos tomando. Incluyendo el vinito que estamos disfrutando en este momento. Sí. Se trata ni nada más ni nada menos que del señor Humberto Maturana. Un gran científico chileno que obtuvo un reconocimiento bastante grande y pocas veces otorgado dentro de la historia de Chile. Ajá. Y bastante tardío igual, porque él estuvo investigando todo por lo cual le entregaron su premio desde los 60, y a él se lo entregaron, si mal no recuerdo, en el 94. Sí, 1994 a él le entregan el premio bastante después de todos sus postulados, del apogeo de su obra junto a Varela. Fue bastante después reconocido. Bueno, igual teniendo en cuenta que el clima sociopolítico en Chile durante los 70, los 80 no era el más óptimo como para reconocer a la ciencia en sí. De hecho, hay que reconocer muchos científicos en esos tiempos fueron exiliados. Él no. Igual es algo que debemos destacar. No deja llamar la atención. No deja llamar la atención. Es decir, hay grandes poetas, grandes músicos, grandes científicos fueron exiliados por lo bajo. Algunos desaparecieron. O sea, claro, fueron exiliados con suerte, por así decirlo. Claro. Otros fueron, de hecho, desaparecieron, y otros lisa y llanamente fueron asesinados frente al pueblo, como es el caso de Víctor Jara. Claro, ahí tenemos el ejemplo vivo de asesinato, y fue nomás. Es nomás. Y al que le gusta, bueno, y al que no, bueno, va a correr la misma suerte. Claro. Sí, así eran esos tiempos. Entonces, claro, bastante difícil estar reconociendo a la ciencia, a la filosofía, a la psicología en tiempos en los que el arma era el arma valga la redundancia, el arma era el arma de convencimiento, el elemento de convencimiento. Era bastante raro, y a mí me hace ruido porque si bien Maturana fue un biólogo, él se destacó. Hay que mencionar eso primero. El motivo por el cual estamos hablando sobre él es, bueno, el lamentable fallecimiento de esta persona hace bastante poquito. De hecho, el 6 de mayo, ahora, este mes, hace poquito. Y claro, por eso hemos decidido en este capítulo hablar sobre esta persona a modo de homenaje, a modo de un homenaje póstumo. Exactamente. Un homenaje póstumo. Eso mismo. A un prócer del pensamiento, a un prócer de la ciencia chilena. Como pocos. Como pocos que levantaron la voz, que levantaron el dedito y dijeron: esta es mi postura frente a alguna idea. Él fue, como decía en la idea, como partir la idea,
él fue biólogo, pero se destacó mucho más en las ciencias más sociales. Claro, es que biólogo era su título, pero él también fue filósofo, escritor, antropólogo, sociólogo, quizá no de título, pero bueno, filósofo sí. Filósofo sí. Sí, pero claro, él no era el biólogo positivista que se rige solamente por los cálculos matemáticos y hasta aquí llegamos. Claro. Siempre planteaba que había algo más allá, siempre se fijaba en el contexto, la sociedad donde se estaba desenvolviendo el fenómeno, el contexto cultural, contexto filosófico, religioso, antropológico, y eso le daba una riqueza mucho mayor a su análisis, po. No era solamente ya el fenómeno biológico pasa porque A más B es igual a C y punto. No, aquí era una serie de factores que él incluía dentro de sus teorías y sus postulados que hacían que todo fuera bastante más rico, más interesante, más aterrizado, más aplicable a la realidad. Y más humano. Más humano, sí, por supuesto. Más humano, porque resulta que... es muy destacable. De hecho, las ciencias normalmente, claro, como son basadas en el método científico, sí, es como tú dices, A más B es igual a C y no hay más. Y no hay más, ¿cachai? Tú propones una teoría, propones, qué sé yo, un postulado, y tu postulado debe regirse con respecto a eso y no puedes salirte porque si no estás invalidando tu propuesta. Y de hecho, el mismo Maturana, el mismo Humberto decía muchas veces de que el afirmarte y el continuar a ciegas con tu postulado te convierte en un fanático. Claro, el correr ahí como caballo de carrera, con los ojitos tapados hacia los lados y vamos para adelante, ¿no? Porque esto es la verdad absoluta y no me pongo en duda absolutamente nada de lo que yo creo. Claro, y la cuestión es esa, o sea, de hecho el podcast partió con esa frase porque me llamó mucho la atención el hecho de que la persona que posee la verdad se ciega a la reflexión. Y resulta que lo más humano que tenemos es la reflexión. Claro, es súper interesante porque pareciera que el alcanzar la verdad es uno de los mayores, las mayores metas que ha tenido el ser humano desde ciertas posturas. Obviamente no todos plantean lo mismo, pero sí, alcanzar la verdad ha sido desde el inicio de la humanidad una de las mayores metas que existe. Bueno, ahí está incluso la alquimia, que trataba de encontrar verdades absolutas como la piedra filosofal que permitía una serie de cosas interesantes, transmutaciones de metales y todo un tema filosófico que estaba detrás. Pero claro, aquí con esa frase Maturana viene a romper un paradigma que se había estado estableciendo durante cientos de años en la ciencia moderna. Claro, y la cuestión es que como bien tú decías, la alquimia muchas veces se malinterpretaba como la transmutación de los metales, pero resulta que era algo bastante más profundo, sino que la transmutación, la piedra filosofal era alcanzar... Era un estado. Un estado de no era un mineral. Lo que pasa es que al final la alquimia era todo como un mensaje críptico. Claro. Era encriptado, había que desarrollarlo. Y eso, descifrarlo. Y eso es lo que proponía Maturana, de que nosotros no debíamos... Maturana era un alquimista. Era un alquimista del claro pensar. Que lo era, por supuesto. Sí, él era un alquimista del pensamiento y él muchas veces lo dijo. Y de hecho, como te comentaba delante en la preparación de la pauta, él muchas veces, si bien sonaba como muy cerrado en su discurso, él también lo rompía muchas veces. No es que se contradecía, sino que él decía, ya, yo digo esto, pero somos humanos. Exacto. ¿Cachai? Somos humanos y podemos salir de este paradigma. Y es por eso que también nosotros decidimos hacer este podcast, este capítulo especial, porque resulta que la postura de Maturana tiene mucha relación con el discurso que nosotros siempre brindamos a ustedes oyentes, que es el dudar. Claro. Porque el dudar, el reflexionar, es lo que nos vuelve humanos. Exacto, el pararse un poco desde otros paradigmas, desde otros prismas, para entender la realidad, que no sea solamente el científico puro y duro, el matemático que, como decíamos anteriormente, A más B es igual a C y no hay absolutamente nada más. Entonces, claro, es súper importante cómo Maturana, en ese sentido, resignifica el objetivismo. El concepto del objetivo, de lo concreto, de eso que yo digo, no, esto es así y hasta estos límites llega y no hay nada más. Claro. Él dice que no, la objetividad no es tal, no es así. Y la cosa,
a mí debo ser sincero, yo a Maturana sí, obviamente como cualquier persona que vive en este país, en este planeta, había escuchado de su nombre y su apellido, de las cosas que había hecho, pero nunca lo había investigado. No, y para la cultura en este país eso ya es harto, porque si no nos salimos un poco de la esfera academicista, universitaria, la gente no lo conoce tanto. Pues, si tú vais por la calle y le preguntáis a 10 personas X, ¿qué conocen de Maturana? Si saben quién es siquiera, yo creo que ni siquiera la mitad, ¿eh? Ni siquiera 5. No, de hecho pasa muy piola, por así decirlo. Claro. El nombre de él. Y este caballero propuso un concepto que es la autopoiesis. Sí, entrando ya más en materia. En la materia, claro, sí, de lo que él postulaba, porque es importante igual recalcar cuáles fueron sus aportaciones al mundo científico y filosófico. Como muy bien dices tú, eso fue uno de sus principales conceptos que él acuñó, un neologismo. Él inventó la palabra. Claro. Bueno, no la inventó, agarró dos conceptos y los unió. Dos conceptos en latín y los unió. Bueno, como se crean todas las palabras prácticamente en nuestro idioma, en base al latín, que es la madre de nuestro idioma. Claro, autopoiesis. ¿Qué vamos a entender por autopoiesis? ¿Qué vendría a ser ese concepto? Es bastante... La verdad es que cuando yo lo escuché por primera vez, la ponencia, porque escuché una exposición de Maturana y me costó entender la analogía que él había hecho. Yo la verdad es que como tenía el concepto de que Humberto Maturana era un biólogo, yo lo tomaba a secas, como una postura biológica, ¿cachai? Claro. Como lo que una uno se imaginaría, biológica. lo que uno esperaría de un biólogo, biólogo puro y duro. Uno esperaría, claro, una teoría seca que te explique el funcionamiento científico de algo, pero... Claro, el concepto de autopoiesis va mucho más allá de solo lo científico, que tiene toda la base científica viva y por haber, ¿eh? No es que no tenga ese elemento, es que va más allá de ese elemento. Es que él toma el concepto científico o sea, ¿cómo puedo decirlo? Él toma lo que es la regeneración celular, que es la autopoiesis, y la autocreación celular, y lo lleva al nivel, al plano social. Claro. De que los seres humanos, con nuestros discursos, con nuestras vivencias, nos vamos creando a nosotros mismos como personas. El crearse a sí mismo, en el fondo, esa es la esencia del concepto de autopoiesis. Es el sistema que dentro de sus facultades es capaz de generarse a sí mismo, de autocompletarse, de autoproducirse. Claro. Y eso vendría a ser, según lo que explica el mismo Maturana, el significado de la vida. Claro. O sea, un ser vivo se define porque es autopoiético. Si no hay autopoiesis, no hay vida. Es un sistema capaz de generarse a sí mismo. Es decir, nosotros mismos los seres humanos comemos. ¿Qué generamos? Generamos actividad celular. Nuestras células generan ATP, generan respiración celular. ¿Y eso qué produce? A mí mismo, me voy produciendo a mí mismo. Claro. Y en el pensar también. Si yo pienso, yo estudio, yo veo, incluso ver un documental, ver una película, ¿qué voy generando? Voy generando experiencia, voy generando memoria, voy generando percepción, atención, lenguaje, inteligencia. Y eso soy yo mismo. Entonces me voy generando a mí mismo en mi propia experiencia de vida. Y hace bastante sentido, la verdad. Hace bastante sentido. Y es muy profundo. Sí. Es muy profundo. Y eso igual fue, yo creo, lo que rompió paradigmas, porque tomar algo tan frío como la ciencia dura, que es la biología, y llevarlo a algo más blando, más... Al sentido de la vida, po. Al sentido de la vida, algo mucho más abstracto. Claro, que es una pregunta que se ha hecho el ser humano desde que tiene conciencia. Una de las preguntas que nunca van a ser contestadas en realidad. O sea, él claro, postuló una teoría, pero tampoco es la verdad absoluta. Exacto. Tampoco estamos planteando aquí que Maturana vino a darle la respuesta absoluta a todas las preguntas, los cuestionamientos filosóficos de la vida, pero sí vino a ampliar un poquito el tema, la percepción, vino a hacer un poquito más de eclecticismo, a decir, pucha, no nos centremos solo en una, o en otra, quizás esas 3 tienen razón, claro, o esas 4, o esas 5, las que sean, tomemos un poquito de todas y quizás podamos armar algo más inclusivo, más amplio, más abarcador. Y aún así
porque llevándolo ya esto, teniendo Maturana ya, Maturana queda ahí, reflexionemos entre nosotros. O sea, tú puedes tomar muchas cosas de muchos lados, pero eso tampoco te va a dar la verdad absoluta, porque resulta de todas formas no. Es algo no hay que verdad absoluta. a ti te hace sentido. Porque, como dice Maturana, nosotros somos seres emocionales. Y todo lo que hacemos es en base a esas emociones. Claro. Eso es otro de sus grandes aportes, po. Lo que hablábamos del objetivismo, es decir, yo puedo ser un científico muy objetivo, mis estudios pueden ser muy rigurosos, muy positivistas, muy desde el empirismo, desde la demostración, desde lo que no se demuestra no existe, pero claro, Maturana te dice, muy bien que hagas todo eso, pero detrás de eso hay un sentimiento que te mueve a hacerlo. Claro. Hay una subjetividad, hay una fenomenología, hay una experiencia humana que a ti te está haciendo ser así. Es lo que le pasa al ateo puro y duro, el ateo de manual, digamos. El que dice, no, Dios no existe porque aquí te tengo el estudio 1, el estudio 2 y el estudio 3. Claro. Pero quizá tú tienes un sentimiento encontrado ahí con la religión porque cuando niño tuviste tu roce con la religión y eso te quedó y tu motivación actual está basada netamente en la emocionalidad, en el sentimiento, y tú puedes mostrar todos los estudios que quieras, pero esa emoción, esa espinita que tienes en el corazón no te la quita el estudio que tenía ahí. No, da lo mismo en realidad porque la emoción persiste. Claro. Es bastante profundo el hablar sobre esto porque de muchas formas trastoca mucho de los sentimientos que tenemos como seres humanos, de las emociones que muchas veces hemos tenido con A, B o C experiencias durante nuestras vidas y muchas veces las tomamos como algo natural, como algo que debe pasar y no las racionalizamos. No le buscamos un sentido. Y según Maturana, nosotros siempre, la mayoría de las ciencias trata de buscar la razón en algo que ha pasado, pero al final es un mecanismo de defensa frente a lo no explicable. Sí, de todos modos. Y bueno, Freud ha hablado de esto hace mucho tiempo, mucho tiempo atrás, el tema de los mecanismos de defensa, y Maturana parece haberse tomado también de ese concepto, porque claro, al final la racionalidad, todo lo que es objetivo, viene a ser una especie de validación, de validación del sentimiento o de la emoción que está detrás del fenómeno. Claro. Aquí también ayer cuando estaba escuchando una de las ponencias de Maturana y conversaba con mi pareja y me quedó dando vueltas un concepto que dijo Humberto, que era que el ser humano no es ni bueno ni malo. El ser humano nace amoroso. Claro. Sí, eso igual es uno de sus principales postulados. Es parecido, no igual, pero es parecido como lo que dice Rousseau, que el ser humano nace bueno y la sociedad lo va corrompiendo a medida que va creciendo. No es lo mismo, se parece, pero no es igual, porque claro, él plantea que no es ni bueno ni tampoco malo, no es ni Rousseau ni es Maquiavelo, es como una línea intermedia. El ser humano nace con la capacidad de amar, nace amoroso. Lo que pasa es que, claro, uno escucha a priori amar y lo asocia a algo positivo al tiro. Pero dime tú cuántas atrocidades en el mundo se han cometido por amor. Y eso mismo metámonos ahí, po. A ver, ¿cuántos asesinatos, cuántos genocidios se han hecho por amor? Y eso mismo quería llegar, ¿cachai? Porque él lo nombró, pero no lo desarrolló, y me dio el paso a mí para poder desarrollarlo yo en mi foro interno. Y era que tú tomas a un niño que nace amoroso. El niño no tiene la conciencia de lo que es bueno y malo. No. Estamos hablando de un niño de antes de los 5 o 6 años, ya que todavía no lo han castigado lo suficiente. Claro. Que nace con la capacidad de apegarse, de generar lazos, de amar. Pero como bien dices tú, sin esa conciencia, sin ese miedo, porque sin la socialización. Dije lo de castigarlo lo suficiente porque eso es lo que se entiende en la sociedad chilena, que es educar, ¿cachai?
Sí, lamentable. Bueno, se ha avanzado harto. Se ha avanzado harto, ¿cachai? En la educación antigua. No, la educación antigua era la letra con sangre entra. A eso quería llegar, ¿cachai? No quería errar en mi concepto, por eso traté de arreglarlo. Ahí está, ya lo puntualizamos, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este niño que aún es inocente, entre comillas, él, por ejemplo, viene un niño que es más o menos de su misma edad, que no tiene maldad, volvamos a las comillas, y el niño insulta a su madre, a la madre del primero, pongámosle nombre, Juan y Pedro. Juan es el niño del que estamos hablando y Pedro es el amiguito. Pedro insulta a la mamá de Juan. Tu mamá es maraca, le dijo a Juan. Y Juan se enoja. Obvio que se enoja. Y le pone su charchazo a Pedro. Claro. ¿Ya? Juan, según su concepto, él lo hizo por amor. Según su forma de sentir, él defendió a su mamá por amor. Pero yo lo haría. Si alguien me dice... Obviamente. Yo reacciono. Sí. Pero resulta de que frente a los papás de Pedro, Juan le pegó a Pedro. Claro. Y para los papás te van a decir, oye, pero es que las cosas se solucionan de otra forma. Pero resulta de que para los papás para el mismo Pedro, Juan fue malo. Sí. Porque le pegó. Obvio. ¿Cachai? Porque le pegó, pero resulta de que no, pues, o sea, Juan no era malo, ¿cachai? Porque en su forma de pensar él no está haciendo nada malo, simplemente está defendiendo a quien ama, que es su mamá. Exacto. ¿Cachai? Entonces, él está actuando desde el amor, pues. Desde el amor. El amor a su madre lo motiva, le produce este sentimiento. Eso estábamos hablando, de hecho, en un principio, que toda acción, toda creencia se basa finalmente en la emoción, en los sentimientos, en los afectos. Y claro, este afecto amoroso hacia la madre, que es una cosa natural, es una cosa evolutiva, también lo diría Maturana, que también él se basaba mucho en Darwin, en lo evolutivo, en la función, claro, en la función que tienen ciertos comportamientos evolutivamente. Entonces, claro, evolutivamente el amor a la madre ahí saldría como una respuesta natural hacia una sensación de amenaza, que sería la agresividad. Claro, no tendría nada de raro. Pero y eso, de hecho, estaríamos citando uno de los primeros capítulos, que es el bien y el mal, ¿cachai? Sí. Estaríamos citando uno de esos primeros capítulos porque resulta que el bien y el... Sí, bastante. Y el bien y el mal en realidad, no es nada más que un concepto creado por como dijo Maturana, es un constructo de acciones o de, ¿cómo se podría decir? Ayúdame. De dichos, de fenómenos sí, aceptados o no aceptados por la sociedad. Claro. ¿Cachai? O sea, en la sociedad occidental el suicidarte es malo, pero en algunas sociedades orientales el suicidarte no es malo. ¿Cachai? Me recuerda este rito que hacían los samuráis. El seppuku. ¿Cómo se llama? Sí. Seppuku. De hecho, creo que lo hablamos en el capítulo del bien y el mal. El bien y el mal. Sí, viste, volvemos a lo mismo. Sí, todo es cíclico. La serpiente que se come su cola, el uroboros, se ve reflejado en todo. Y claro, pues, en nuestra sociedad, bueno, hay sociedades donde el suicidio está penado con la pena de muerte. Estúpido. Sí, pero claro, para el samurái no era malo suicidarse. Era una forma honorable de morir. Claro. Y claro, antes de perder el honor frente a su enemigo, prefería morir con honor, suicidándose. Exacto. Sí. Es cuático el estudio del comportamiento del fenómeno social. Claro, y cómo afecta a cada una de las personas. De hecho, una de las preguntas, y quiero hacértela a ti también, porque se supone, según Maturana, que el ser humano no es ni bueno ni malo, ¿cierto? Amoroso. Y la cuestión es, vamos más atrás al periodo de la gestación. Esta misma pregunta se le hice ayer a mi pareja. Si la persona que se está gestando en el vientre de la madre, en el útero, recibe estímulos, ¿cierto? Exacto. Sí. Él recibe estímulos, él escucha sonidos, él recibe estímulos a grandes rasgos. Claro, desde cierto periodo de tiempo en adelante el feto tiene percepción, eso es innegable, le gusta que le guste, pero es así. Pero la cuestión es, el feto no tiene concepción de lenguaje.
Corrijo mi alcance. El feto no tiene percepción. El feto tiene sensación. No es lo mismo. La percepción es la decodificación de la sensación. ¿Ves? La sensación es el simple estímulo del órgano sensorial. ¿Ves? Ahí está, Mira, ahí está la distinción. Ahí está la gran distinción. Ahí, Y ahí aclara. está la buena. y aclara muchas cosas. Porque resulta de que, de hecho, esto es lo que conversábamos ayer, y es un tema bastante profundo. Porque resulta de que si este feto está siendo estimulado. Este ingeniero está siendo estimulado de buena o mala forma. Claro. Llevémoslo al caso al caso malo, ponte tú. Este feto está siendo estimulado malamente. Vive Claro, en un- digamos, es una madre alcohólica, Claro, drogadicta, o que el papá la recibe insulta, golpes constantemente, abusos, sí, Claro. y cosas que pasan. No, y no es raro, lamentablemente. Lamentablemente, esto desencadenaría en la construcción de la personalidad de este futuro ingeniero. Sí, sí, yo, al menos por la formación que yo tengo, sí. Psicológicamente está demostrado. Desde la concepción en adelante, el periodo de gestación sí influye. Sí influye en la formación de la personalidad. Incluso influye si a ti te intentaron abortar o no. Oh, cuático. Si tú fuiste deseado o no, también influye. Si tú fuiste planeado, si te querían tener o no te querían tener, si fuiste un accidente, influye. ¿Y dónde queda este concepto de que el lenguaje construye realidades? Porque resulta de que si ese feto ingeniero no tiene un lenguaje para poder decodificar todos estos mensajes, claro. él solo recibe sensaciones. ¿Cachai? ¿Y Claro, cómo las interpreta? Yo creo que no. Sí, bueno el alcance. En Buenísimo. el más adelante, porque resulta, yo te lo puedo entender cuando este niño ya nació y empieza a tener conceptos y empieza a asociar estos estímulos con el lenguaje. Pero, y antes, él no recibía palabras, él solo recibía sensaciones. Solo sensación, claramente. ¿Cachai? Sí. Entonces, claro, él viene con estos estímulos. Claro, yo creo que hay dos conceptos ahí que habría que tocar. Da para un estudio, da para hacer un estudio magistral aquí, pero hay dos puntos. Es que es pesado el tema. Claro, weón. primero tenemos todas estas sensaciones, estos estímulos que tú mencionas. Si bien no hay un lenguaje para codificarlos por parte de un feto, hay que ver dónde empieza a funcionar la memoria. Claro. Hay memoria en un feto porque ya hay un protocerebro. Claro. Entonces, ¿podríamos decir que hay memoria? Puede que sí, puede que no lo sé en este minuto. La verdad no lo sé, no me voy a carrilear, no voy a decir que los fetos tienen memoria. Puede que Claro. sí, puede que no. Según mi conocimiento, puede más que sí que no, ¿ah? Más que Ya. sí que no. Incluso aunque no hay un lenguaje que lo codifique, sí hay una memoria inconsciente. Y a eso quería llegar. El Ya. inconsciente no siempre se codifica mediante el lenguaje. El inconsciente a veces se codifica mediante otros sistemas. Es que- No siempre está codificado en nuestro idioma, digámoslo así. Y por otro ¿Ya? lado, ese sería el primer punto. Por otro lado también está cómo los padres van construyendo la imagen de ese niño que van a ser. Entonces, claro, si es una familia ultra disfuncional, cuando ese niño nace ya hay todo un imaginario por parte de los padres construido hacia ese niño. Entonces, desde el día 1 va a empezar a ser socializado mediante ese imaginario que se estuvo construyendo mediante toda la gestación que fue negativo, po. Entonces, desde el día 1 tu socialización primaria va a ser paupérrima. Claro. Porque ya naciste como un niño no deseado, como un error, como una cagada que nos mandamos. Y desde el día 1 tu socialización ya va a ser, tú eres un error. De hecho, mira, esto quizás me carrilee, ¿cachai? Pero resulta de que muchas veces he oído el concepto de la memoria celular. Y resulta sí, que la memoria interesante. celular no es basada en el lenguaje. No, Es una protomemoria, por así decirlo. De hecho, debe ser una de las memorias más arcaicas. No arcaicas. ¿Cómo se podría decir? Una de las primeras memorias que existen, yo creo. sí. ¿Cachai? Porque ponte tú una célula más básica. más básica, Sí. ¿cachai? Una célula no piensa, ¿cachai? Por así Claro. decirlo, pero tiene la memoria, en su memoria, en su Tiene una codificación. codificación, Sí. ella sabe que debe dividirse para poder multiplicarse. Y ahí vamos a lo que es la autopoiesis. Sí. ¿Cierto? Entonces quizás desde ese punto de vista también alcanza este feto.
¿Cachai? Claro, porque el feto son células. El feto son células. Entonces, ya, si llevándolo al tema que tú decías, que si bien tiene más posibilidad de que tenga más memoria que si no la tenga, ¿cachai? Claro. Pero aún así tiene la memoria celular, Claro. la cual fue estimulada bien o mal. ¿Cachai? Exacto. Bajo esa premisa, entonces, el feto es un ser vivo. Y las abortistas serían unas asesinas. Ay, oye. Ay, oye. Ay, oye. Ay, Sí, po. ay, agárrate, Sí, po. cabrito. Es que sí, po. Bajo esa premisa, sí, po. Sí. Entonces, todo tipo de aborto sería Es que negativo, sería maligno, sería lo que pasa es que un asesinato. Claro, lo que pasa es que, y de hecho lo podemos expandir más, todo ser vivo, si tú matas a un ser vivo, eres un asesino. Entonces Claro. los vegetarianos también son asesinos. A eso quería llegar. Porque son hay seres vida, vivos, pero hay conciencia de vida. Volvemos a la Claro. Claro. Entonces, si yo mato a un zancudo que me está picando, ¿soy un asesino? ¿Soy una aberración? No, pues no Claro. lo soy. Entonces, de hecho, tú eres un asesino Ahí el dilema. De hecho, tú eres un asesino día a día porque inconscientemente eres un asesino día a día porque vas matando células de tu cuerpo día a día. Por supuesto, día a día estamos eliminando un montón de seres vivos, insectos, bacterias, protozoos. Ácaros. Sí, Al bañarte. ácaros al bañarte o al echarte alcohol gel en las manos. Imagínate la cantidad de vida que están matando al echarte alcohol Día en las a manos. día. Sí, po. Sí, po. Qué cuático esto, Sí, qué hombre, profundo súper profundo el tema. y duro, porque resulta de que alegamos de que está todavía sobre la mesa el tema del aborto. que es Siempre algo va a estar sobre la mesa, siempre. totalmente funable. Nunca nos vamos a poner de acuerdo. No, y totalmente antifunable, porque al final tú eres dueño de tu cuerpo. Pero resulta que, ¿por qué tienes derecho a decidir por el cuerpo que se está formando? Si estamos hablando de que, si bien no tiene conciencia de vida, hasta el momento no se ha comprobado. Hasta el momento. No, es difícil comprobarlo en realidad. ¿Cachai? Pero estás matando un ser vivo. Y no es que yo esté en contra del No, del aborto. estamos solamente poniendo puntos ¿Cachai? de vista Estamos- sobre la mesa. Ustedes, querida escucha, son los encargados de formar su propia opinión. Yo tengo mi opinión, pero estamos planteando eso es los distintos puntos, claro. ¿Cachai? Entonces, en cierto modo, sí. Tú puedes, Es difícil el tema. tú puedes Complicado. decidir matar a un ser vivo por por tu instinto de supervivencia. Claro. Entonces ahí Respondiendo a una necesidad biológica evolutiva, diría Darwin Maturana. Ajá. Y es totalmente Ajá. válido. De hecho, ahí vamos de nuevo con la autopoiesis. Tú decides deshacerte de ese ser que puede que tenga o no tenga conciencia de vida para autoconservarte Claro. y por seguir con supuesto. vida, ¿cachai? Porque resulta de que, no sé, pongamos en el ejemplo de una persona que decida que está en esa circunstancia de que quiere tener o no tener al hijo y está poniéndolo en balanza, tomándolo desde un punto de vista, viéndolo desde un punto de vista de una persona entre comillas buena, ¿cachai? Esa persona está sufriendo, ¿cachai? En Claro. cierto modo, porque, pucha, no quiero matar a alguien, pero necesito sobrevivir. Quizás mi entorno no me va a aguantar con una guagua. Claro, o yo no voy a poder ese sobrevivir. Es un gran alcance igual, porque muchas veces he escuchado hablar, sobre todo con la gente que está en contra del aborto, que también es respetable, todo punto de vista es respetable. Sí. Pero claro, es como si la mujer fuera a hacerse abortos por deporte. Oye, si no es así, no es así. La decisión de abortar es súper difícil. La gente que lo hace no lo pasa bien, no lo hace porque quiere hacerlo. Y no queda bien. Claro, no es por deporte. No es porque, hoy día me voy a embarazar y voy a abortar porque es bacán. Claro. ¿No? Son decisiones difíciles, son decisiones delicadas, implican una serie de cosas, familia, valores, el tema de la pareja. No, es un sinfín de factores y no se puede tomar tan a la ligera como decir, estas aborteras quieren puro matar guagua. No es así. No es así. Hay un trasfondo, hay un contexto. Hay un contexto. Y que si bien muchas veces, yo creo que quizás hay personas que lo hagan por deporte, ¿cachai? O sea, el ser humano es muy cuático, Sí, es muy puede pasar, frígido. también puede pasar, tampoco sería raro. ¿Cachai? Pero es cuático pensar en eso y en el instinto que te lleva a hacerlo, ¿cachai? O sea, el sobrevivir en tu entorno.
Claro. ¿Cachai? O sea, tú... El instinto como- de supervivencia. De hecho, el mismo Maturana dice que nosotros somos simples esquiadores que nos movemos en nuestro ecosistema. Sí, pues él le da mucha importancia al contexto, al ecosistema, al Sí. entorno. Al entorno. O sea, tú te llevas tu ecosistema a donde tú vayas. Claro, no hay un sistema independiente de su ecosistema. No, No existe, no se llama. No. no existe. Entonces, Claro. tu sistema necesita tu ecosistema para poder sobrevivir. Si no, no puede. Simplemente no puede sobrevivir. Aunque Exacto. tengas todas las aptitudes para poder adaptarte, necesitas Esa es algo. la relación simbiótica con el medio Claro. ambiente. Tiene que haber una... Es que siempre hay una relación simbiótica con el medio ambiente. No hay un sujeto independiente del objeto. Claro. No existe, no se llama. Y tú te llevas este ecosistema contigo para poder sobrevivir. Claro, y lo interesante más aún es que este ecosistema tampoco es objetivo. No. Para cada persona es distinta. Nosotros, de hecho, estamos en este momento en una misma habitación. Pero los dos, nuestra percepción es muy distinta. Por ejemplo, tenemos Claro. luces azules. Ajá. ¿Quién nos garantiza que los dos vemos el color azul igual? Igual. No. Puede que yo lo vea en mi cabeza, claro. Si tú lo vieras como yo lo veo, diría, oye, pero esto es verde. Claro. No, pues si es azul, para mí es azul, pues si yo lo veo azul, pues. Y sin ser daltónico ni nada, pero es la experiencia subjetiva. Por eso Maturana es como uno de los próceres del multiverso. Sí. Al final, cada ser humano es un universo Es de un universo percepciones. po. distinto. Claro, tú puedes decir, no, si todos vinimos a este mundo a ser felices, hay que tratar de ser feliz. No, pues bueno. Pero, no, sí, y puede ser. Pero tú vives la felicidad de una forma muy distinta a la mía. Claro. Sí, po. La sensación de felicidad no es igual para nadie. La de tristeza tampoco. Todas las sensaciones, todas las percepciones, todo proceso psicológico en la persona es individual e intransferible. Al final cada uno es un universo. Por eso Maturana es como uno de los precursores de esto del tema del multiverso. Y ahí ya se pone acuático porque se cruza hasta con la física cuántica. Sí. Imagínate, po. Sí. Imagínate la media Sí. bola. Imagínate que cuando recién partía el tema de la física cuántica, po, Sí. weón. O sea, cuando recién empezó a, entre comillas, ponerse de moda la física cuántica, de que todo depende de un observador. Claro, al final hay tantas realidades como experiencias. Exacto. Tantas realidades como ojos tenemos. Claro, ¿Cachai? el tema del observador. Maturana también lo hablaba con el entorno. El entorno va a ser dependiente de quién lo observe. Y la cuestión es que, y aquí hay un punto bien objetivo y que es necesario tocar. El entorno no se adapta al observador, sino No. que el observador adapta su entorno, Ujú. ¿cachai? Mediante su observación. Claro, eso es otra distinción que hace Maturana entre el animal y el animal humano. Claro. O el ser humano. Claro. El animal natural se adapta a su entorno. Ajá. El animal humano adapta el entorno a su conveniencia. Exacto. Y eso es lo que yo creo que una de las distinciones que nos separan del resto de la fauna. Sí, sí. ¿Cachai? De todos modos. Y él lo Para bien o planteaba. para mal. Más para mal. Lamentablemente, así como estamos hoy en día, es más para mal. Digámoslo. Sí. La Sí. naturaleza vive en armonía. Si no hubiesen humanos. Bueno, ahora mismo que estamos un poco más confinados, ¿cómo se ha visto liberada la naturaleza? Oye, se achicó el hoyo. Increíble, weón. Se increíble. achicó el hoyo de la capa de ozono. La capa de ozono, animales en peligro de extinción han dejado de serlo, los Han niveles de aparecido. contaminación han disminuido notablemente. Han aparecido animales que se suponían que están Sí, que se extintos. suponía que estaban extintos, han vuelto a reaparecer. Entonces, interesante el fenómeno, y Es cuático como porque nosotros en estos momentos el ser humano es el animal que está en la cima de la cadena alimenticia. En la pirámide. Tanto que está- así que, como diría Thomas Hobbes, el hombre es el lobo del hombre. Exacto. Tanto Oye, así que es el que se come a sí mismo. Y en algún momento yo creo que el ser humano nos vamos a autodestruir. Pero... ¿O no? Yo creo que sí. Pero Yo creo que es sí. Así como vamos, weón. Así como vamos. Y esto es que yo tenía un concepto para decir, pero resulta que al decir que el humano se va a autodestruir, quizás nuestro mismo instinto de supervivencia nos obligue a nosotros mismos a evolucionar para no destruirnos. Claro, sería como el panorama ideal, po.
Pero veamos en qué estamos hoy en día. Hay Es que- una pandemia, una supuesta pandemia o real pandemia, véanlo ustedes, pero de que hay algo, mermando a todo el mundo. Y también veamos cómo está el tema en Palestina. Hoy está quedando la caga ya, weón. Van más de 1000 bombazos en 2 días. Está quedando la caga, weón. Muriendo niños, muriendo gente inocente, porque tu Dios y el mío no se llevan bien. Ah, pero chuta, parece que eran el mismo. Pero yo lo entiendo de una forma y tú de otra, así que agarrémonos a charchazo. Mira la weá, po. Estúpido, weón. Y eso ha sido así desde años. ¿Cuánto llevan? Es como una 4.000 tierra años. maldita. Sí, weón. Es como, sí, es como una tierra maldita. Bueno, ahí hay incluso explicaciones. Iba a decir algo, pero me van a funar, weón, así que omito mi comentario. Y bueno. Ay, Dios mío, si cierto personaje tenía tanta razón, weón. Que empezaba con H y terminaba con Hitler. ¿Qué diría Ramón Freire? Ay, claro. Oye, Ramoncito, por favor, no nos funes. Bueno, si ni siquiera nos etiquetaste, weón. Ahí nomás, a la memoria. Ahí la tiro. Pero claro, no es que esté en contra de la raza, ¿cachai? Pero hay pensamientos los cuales no deben ser, ¿cachai? Pero, no podemos tolerar la intolerancia. Exacto. Y, oye, y qué cuático es el tema de la tolerancia, weón. Los límites de la tolerancia. Lo que acabo de decir. Lo que, no, Porque mucha gente plantea que sí, que la libertad de expresión, y si yo quiero decir discursos de odio, tengo mi libertad de expresión y tú me tienes que tolerar. Es que eso es lo que planteaba Maturana en una de las entrevistas, la diferencia entre la aceptación y la tolerancia. Ahí tocaste un punto súper importante. La distinción entre aceptación y que muchas veces se toma como sinónimo, pero no lo es, weón. No es. Porque resulta que la aceptación es simplemente un acto de amor. Eso es lo que dice Maturana. La aceptación es un acto de amor. Tú puedes no estar de acuerdo con el discurso de tu interlocutor, ¿sí? Pero lo aceptas. Claro. Porque eres capaz de empatizar para poder aceptar su discurso. Y claro, si tú tienes un punto de vista distinto, se lo expones, claro, esperas que él quizás cambie su forma de pensar, y si no, lo aceptas y ya. Pero está el otro punto de vista, que la tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? Que se toma como sinónimo, pero no lo es, porque resulta que la tolerancia... Y hoy en día se llenan la boca hablando de tolerancia, y que la tolerancia aquí, que la tolerancia allá. Y resulta que la tolerancia conlleva el rencor, claro, conlleva el ansia de la venganza. Yo acepto tu discurso, entre comillas. Claro, tolerancia es como, chuta, te tolero. Es la misma palabra, es como, estoy obligado a aguantarte. Eso es lo que me hace sentir, claro, la palabra tolerancia. Es pero como, en cualquier momento... Te aguanto porque es lo políticamente correcto. Claro. Te aguanto, ni siquiera te acepto, te aguanto, ya, y ojalá no escucharte. Claro, y ahí es donde parte el tema. De hecho, toca mucho lo que está pasando en este momento, que es la política, el contexto político. Que en este momento no tenemos dos partidos políticos que caminan en pos de llevar a un país a un bien. Eso es otro tema que toca Maturana, el tema de la competencia versus la colaboración. Exacto. Eso es otro tema súper importante. Resulta que se habla mucho de la oposición, el partido opositor. La competencia, que este contra este, y que este dijo esto, y que este le respondió con lo otro, y siempre la competencia. Entonces, claro, ¿qué es lo que dice Maturana? Mientras sigamos compitiendo, estamos bajo la premisa de que yo tengo que ser mejor que el otro, y que el otro, claro, quiere ser mejor que yo. Entonces yo algo que tengo que hacer para que él no sea mejor que yo, y yo ser más grande, más valioso, mejor que él. Y entonces, ¿en qué momento colaboramos, po? Y muchas veces en ese discurso, en esa búsqueda de ser superior, te degradas a ti mismo como persona. Se puede caer en eso, en el otro extremo, en el decir, puta, ya el otro ya ha crecido demasiado, ya es demasiado mejor que yo. Ahí entran los temas. Yo me lo cago. Claro. Me lo cago, sea como sea, me lo cago, ¿cachai? Porque hay que competir, porque yo tengo que ser mejor, porque así fui criado. Claro, entonces, y es así como la mayoría de las sociedades patriarcales actuales, porque también lo habla mucho Maturana, de que el ser humano convivió bien con la naturaleza mientras existía una sociedad matriarcal, hasta que apareció la competencia. La competencia patriarcal, claro. Claro, y desde ahí que fue el sistema que
que se supone que triunfó, entre comillas, porque resulta que el patriarcado lleva más o menos 5.000 años 5.000 a 8.000 años de perduración, según los estudios. Pero resulta de que es eso lo que nos ha llevado a la degradación de la raza humana. Claro. La competencia, el que yo quiero ser, obvio, tengo huevos más grandes. Que tengo que ser mejor que tú nomás, pues, Claro. y ojalá te pisotee. Exacto. Claro, no es como que tengo que ser mejor que tú y pucha, ya lo logré, entonces colaboremos. No, sí. No hay colaboración. En la sociedad matriarcal, no, pues, weón, en la sociedad matriarcal todos buscaban la convivencia entre sí. O sea, entre humanos como con la naturaleza. ¿Cachai? Claro. O sea, imagínate, llevémoslo al contexto chileno. Chile. En nuestro país nosotros tenemos dos puntos de vista que están oponiéndose siempre, que es nuestro país Chile y los mapuches. Claro. ¿Cierto? Y los mapuches tienen una sociedad matriarcal. ¿Cachai? Que si bien tienen su lonco, pero es la machi la que aconseja al lonco. Sí. La machi es la figura más poderosa porque tiene una conexión espiritual. Hay Ajá. toda una cosmovisión distinta igual. Claro, pero resulta que ellos conviven con la naturaleza de forma pacífica. Pero resulta que nosotros occidentales convivimos, ¿cómo podríamos decirlo? En nuestra sociedad patriarcal vivimos peleando contra la naturaleza, consciente o inconscientemente. O sea, Claro, no lo sé. que decíamos, tratando de adaptar ese entorno a nuestras nosotros. necesidades, en vez de nosotros adaptarnos a lo que nos entrega el entorno, que es básicamente todo. Nosotros, por ejemplo, La naturaleza nos entrega todo. nos entrega todo. Tomemos un ejemplo. Tenemos casas. Un ejemplo Ya. súper burdo. Una de las cosas más difíciles de conseguir en Chile hoy en día. Ahí te la dejo. Sí. Ya. Una casa, por ejemplo. Nosotros hacemos una casa en este momento de cemento. Ya, de Cemento, partida no plástico. estáis autorizado a construir. No podéis. No. No podéis comprar Llegan- cemento y construir donde se te pare la raja. No, no Prohibido. Ya, partamos por ahí. Prohibido. Ya, pero... Aunque sea en la punta de un cerro. La punta No de se ese puede. cerro tiene dueño, compadre. Sí, tiene dueño. Sí. Ya, la cuestión es que nosotros hacemos una casa de cemento, plástico y madera. Estos materiales van a perdurar por miles de años Ujú, y no se van a corroer. ujú. El cemento va a estar ahí por mucho tiempo. Sí. Y si las condiciones naturales lo permiten, millones Sí. de años. Bueno, y la ruina. Claro. Están ahí, sí. Y resulta Sí, sí. de que los mapuches, y eso en la sociedad occidental es tomado como bueno porque perduramos. ¿Cachai? Pero resulta que los mapuches construían sus rucas de barro y paja, Totalmente perecible. totalmente perecibles. Sí. Y eso, tómalo como algo súper profundo. O sea, tú naces con la tierra y mueres con la tierra. Y vives de la tierra, Y y- vives de la tierra y mueres con ella. Es una simbiosis constante desde la vida hasta la muerte con la tierra. Y La no Pachamama que le llaman ellos. Y no dañas No, po. a quien te da de comer. ¿Cachai? Entonces, imagínate cómo lo llevan a esa armonía tan grande y que Claro. hasta sus casas no dañan a la tierra. Y eso es incomprensible para el chileno capitalista, patriarcal, positivista. Desde ese punto de vista, es inconcebible. O sea, ¿cómo se te ocurre hacer una casa de barro? ¿Cómo se te ocurre? Si no va a durar, weón. No. Te vas a cagar de frío. Y son calentitas, weón. Entonces, Mira, no sé, puta, nunca he estado en una. Me encantaría, ¿eh? Me encantaría. Nunca he lo dices estado en como una casa de adobe, pues, weón. Pero la cuestión es esa, weón. O sea, en algún momento... Es cuático pensarlo, pero en algún momento nuestra autopoiesis, al ser seres autopoiéticos, ¿llegaremos a tomar la conciencia de sobrevivir? Porque No, yo creo que nos vamos a extinguir. en este momento nos estamos extinguiendo. Sí, yo soy más de la idea que vamos a la extinción. Es que hay una teoría que también habla de eso, creo que se llama la paradoja de Fermi. Ay, oye, Sí, no sé si la he escuchado. que de hecho la quitaron de la web porque les cagó la cabeza mucho. Sí, mucha gente se estaba rayando por investigar mucho de la paradoja de Fermi. Creo que así se llamaba. No recuerdo muy bien en este momento, pero claro, se supone que de partida los seres humanos asumen que no somos la única civilización que existió, ni en la Tierra ni en el universo. Claro.
Y claro, esta paradoja explica que todas estas civilizaciones que supuestamente han existido en algún momento llegan a lo mismo. Un nivel tan avanzado, entre comillas avanzado, de sociedad que colapsa. Termina sobre sí colapsando. Llega a un punto, toda sociedad, toda organización social, todo lo que había dicho primero, no me acuerdo. Bueno, pero toda forma de existencia de vida, de organización, sí, termina colapsando. Y esa sería la paradoja. Avanza tanto la ciencia, el pensamiento, la filosofía, que llega un momento en el que no da más y colapsa y se extingue. Y se supone que nosotros vamos para allá. Y por eso es que no hay más vida. No hemos podido contactar más vida. Porque todas estas civilizaciones que en algún momento existieron llegaron a lo mismo. Todas llegan a lo mismo, se supone. Sería como la aniquilación. Claro. La aniquilación o sea, llegas a un momento en el cual tú... La teoría del caos. La teoría del caos. Evoluciona hasta que te extingues. Claro. La entropía. El caos sigue creciendo y claro, dentro de este caos puede haber un orden, puede haber un sistema, es que el orden una configuración, desorden, pero colapsa. Termina colapsando igual. Y esto es algo que se me vino a la cabeza. Y de ahí vendrán estas, no sé, pues si en el mundo existieron estas civilizaciones, de ahí vendrán esas ruinas las cuales no tienen explicación. No tienen explicación. Ponte tú, no sé, pues los mismos, creo que son los aztecas, los mayas. Ellos ocuparon las ruinas. Ellos dijeron, de hecho está escrito, de que ellos ocuparon esas pirámides. Pero las pirámides ya estaban hechas. Sí, ya estaban. No es que las construyeran ellos, ya estaban. Esas ya estaban. ¿Cachai? Entonces los aztecas y los incas fueron los que ocuparon las pirámides mayas. Creo que ese era el orden. Sí. Creo que ese era el orden. Y la cuestión es que esta pirámide... Nadie tiene la explicación de cómo se extinguieron los mayas. Hay teorías, pero nadie tiene la explicación, po. Claro, de hecho una vez creo que Sí, también lo hablamos. En el primer capítulo que fue el bien y el mal. Y claro, y quizás de ahí vendrá esta teoría de que en algún momento nos iremos a extinguir como raza humana actual, ¿cachai? Pero qué cuático pensarlo de que no tenemos escapatoria de eso. Sí, por eso mucha gente se rayó con esta teoría, o paradoja en realidad. Claro, mucha gente perdió la esperanza, la ilusión de vivir. Claro, porque no tiene... El sentido de la vida. Porque resulta que el sentido de la vida... O sea, es que más bien la gente se dio cuenta que la vida no tiene sentido nomás, po. Es que, mira, si no tiene... es que ni siquiera eso, weón. De hecho, tiene un sentido. Se lo da uno. No, aquí quiero desarrollar la idea. De hecho, el sentido de la vida es que no tenga sentido. ¿Ya? Porque vives en una incógnita, claro, y estás esperanzado en algo que no sabes que viene. Claro, desde ese punto de vista también se podría tomar ahí. Pero desde que tú sabes a dónde vas, ya nada pierde tiene sentido de nuevo. Ya nada tiene sentido, ¿cachai? Porque más sentido tiene que no tenga sentido. Claro. Porque resulta que de hecho, a mí me tranquiliza pensar que la vida no tiene sentido. Claro, porque es como, por chuta, último... ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó esto otro? Ah, pero ¿verdad que la vida no tiene sentido? Ah, démosle no entonces. Claro. A mí me tranquiliza. Claro, ¿cachai? Pero el hecho de que tú ya sepas a dónde vas ya pierde el sentido. O sea, claro, ya ¿para qué me voy a esforzar si ya voy a cagar? Sí. La muerte. ¿Sí? La muerte es lo único seguro para cualquier ser humano, desde la Malta, Alcurnia, lores ingleses. Nos vamos a morir todos. Todos vamos al cajón. Nadie se ha salvado de eso. Nunca, nadie. Nadie te se va a salvar de la momificar, te puede hacer lo que quieran. Pero te morí. Te morí igual. Y es por eso que también muchas personas han tratado de buscarle el sentido a la muerte. ¿A dónde vamos después de la muerte? Porque resulta que no sabemos qué es lo que hay más allá. No, eso no lo sabe nadie. No lo sabemos, ¿cachai? Entonces, y eso mismo te da esperanza, ¿cachai? Porque tienes esa incógnita, tienes esa búsqueda. Claro, por último está ese bichito de ya, ¿y qué pasará después? ¿Y qué pasará, cachai? Sí, pero si sabes, ya si vas a un plano más nihilista en donde dices, puta, no viene nada nomás, y te apagáis. Nomás. Te apagáis. ¿Cachai? Rico igual. Te apagáis, entonces, puta, es como que pierde todo sentido porque resulta de que no sabes dónde empieza y dónde termina y se acabó. Es como si a ti viniera alguien, te entregara un libro y dijera, mira, este día naces y este día mueres. Claro.
¿Cachai? Es como el Es destino. facilito deprimirse así, po. Es como el destino, weón. ¿Cachai? Claro. Porque según Claro, se supone que todos tenemos nuestra fecha de muerte escrita. Se supone. supuestamente, weón. Supuestamente. Prefiero Pero creer que no. No sé. Prefiero no sé, creer que no. Igual prefiero creer que no, pero igual tiene sentido. Igual sí, po. Fecha de caducidad, decís tú. Claro. Puede ser. Puede ser que no. No sé, weón. No sé. Es complicado, ¿no? Es complicado y. Sí, son temas peliagudos. Ya me empezó a doler la cabeza, weón. Pero qué cuático. Y todos estos temas este caballero los tomaba desde un punto, volviendo a Maturana, desde el punto de vista biológico, weón. Cómo la célula se va reproduciendo a sí misma para poder subsistir. Claro, por eso de repente da como la impresión de que él era muy cerrado dentro de su teoría, porque claro, todas estas preguntas que nos estamos haciendo nosotros y que nosotros decimos, ya puta, si no hay respuesta nomás, bueno, él le daba su respuesta. Claro. Dentro de su pensamiento, su filosofía, su planteamiento, y que quizás a veces podía ser un poco redundante, sí, pero puta, él le encontró respuestas, po. Él en su punto de vista, en su teoría, le encontró una respuesta a será algo que no equivocado, tenía. será errado, será acertado, no es lo relevante, pero hizo algo que pocos hacen, po. Ofrecer una respuesta satisfactoria. Oye, le dio una respuesta a una de las preguntas más brígidas. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Y para qué sirve? ¿Y qué es el conocimiento? Porque él también le dio una respuesta a eso. Aquí es el conocimiento, son todas las bases biológicas del conocimiento, lo cual antes nunca se había hablado. El conocimiento, claro. El aprendizaje, los procesos de aprendizaje eran vistos como algo del mundo de las ideas, desde todo el tema platónico, todo el tema filosófico del aprendizaje, de la inteligencia, era casi algo sagrado, algo claro. que estaba en el mundo de las ideas, que no era muy tangible. De hecho, claro, era más abstracto nomás. Claro, era todo muy abstracto, dentro de un mundo celestial pareciera. Pero claro, después vino Maturana a decir, oye, no, pues igual hay procesos biológicos detrás de eso y todo tiene un motivo evolutivo. Si tú aprendes, si tú generas conocimiento, es por evolución, es por un tema de conservación de tu especie. Conservación. Se va a ese lado, una base biológica detrás del conocimiento. Y eso es algo que tampoco se había planteado antes. Claro, es como supo la célula que debería dividirse para poder... Eso, exactamente. Puta, ¿Cómo sabía esa bacán, célula weón. que tenía que pasar por la anafase, por la profase, por la metafase? Que no me acuerdo, me lo pasaron en primero medio del colegio y yo no seguí el camino biológico de la ciencia, así que no me acuerdo. Pero me acuerdo que hay varias fases, profase, anafase, metafase. ¿Cómo mierda le sabe la célula que tiene que hacer eso? ¿Cómo sabe? No se lo enseñaron, pues, venía en su código. En un código genético. ¿Y quién programó ese código? ¡Ah, mierda! Los códigos se tienen que programar en algún lado. Alguien lo tiene que hacer. La informática lo dice. Sálete de la Matrix, weón. ¿Quién lo programó, po? Oh. ¿Sí, si nos vamos más allá, todo el universo sigue leyes. Eso es así. ¿Sí? Eso es innegable. Todo el universo sigue leyes. ¿Y quién las programó? ¿Quién hizo ese programa, weón? Ya, conche. Es que sí, weón. O sea, hay una célula que sabe cómo hacerlo, pero ¿quién se lo enseñó? ¿Quién puso en su código genético que eso debía pasar? Claro. ¿Fue producto del azar? Gracias a la entropía y la teoría del caos. Puede ser. Pero sí. es que pero es difícil pensar que no hay una inteligencia pensante detrás de toda una programación organizada a tal nivel, po. Claro, a no ser de que piense de que esa mente pensante no sea... Lo que pasa es que normalmente llevamos a una mente pensante y la humanizamos. Claro. ¿Cachai? Y ese es el error de la mayoría de las personas que tratan de la mayoría de las religiones. De la mayoría de las religiones y claro. de los que se hacen esta pregunta. Sí, pero porque dicen ser superiormente pensante e inmediatamente se te viene la imagen del viejo pascuero, porque la imagen de Dios, a todo esto, la imagen de Dios que tiene el imaginario público es el viejo pascuero. Sí, po. Grande Coca-Cola, weón. Sí, y todo gracias a Coca-Cola. Si tú le decías, ¿cómo es Dios? No, es un viejito de pelo largo, barba blanca. Oye, calmado. Si es el viejo pascuero, po. Sí. Cubierto de sangre. Hay todo un fenómeno ahí también. Un fenómeno de representaciones sociales. Y esa es la cuestión. Ese es el error que la mayoría de las personas cometen porque resulta de que humanizan demasiado a esta mente pensante. Sí.
porque resulta que esta mente pensante no necesariamente debe ser humana. El ¿cachai? ser humano en su narcisismo creó a Dios a su imagen y semejanza. ¿Por qué esta Ay, mente Dios. pensante tiene que ser humana? ¿Por qué No, tiene que pues, tener 2 ojos, una nariz, una boca, 2 orejas, pelo, barba? No, Debe tener sentimiento. No, weón, no. No. ¿Cachai? O sea, puede ser una máquina, weón. ¿Por qué tiene que ser malo o bueno? ¿Y quién chucha creó esa máquina, weón? Maldito, no, yo quería dormir esta noche. ¡Ay, qué cuático, weón! Maturana. ¿cachai? Maturana, weón. Sí, da para largo, da para largo. El viejo de mierda, weón. Y Estuvo sin hasta- ser próceres del tema nosotros. O sea, ubicamos a Maturana, hemos visto un par de videos. Hemos leído Yo tuve un par de artículos. clases sobre él. Pero tampoco es que haya hecho un doctorado en Maturana. No, o que me haya weón. estudiado, me haya leído todos sus libros. Tampoco es así. Si bien sí personalmente influyó harto en mi forma de pensar ahora. Pero tampoco soy un experto en el tema. Y mira a todo lo que llegamos simplemente revisando lo más básico de esos postulados. Claro, po. o sea, Si ni siquiera nos hemos ido en la densa de sus postulados porque no tenemos las herramientas. Hay que reconocerlo también. Sí. Claro, o sea, ninguno de los dos hemos leído su No su somos libro. próceres en el tema. Nada, ni cerca. Pero aún así mira, po. Aún así mira. Imagínate, llevamos una hora. Se acaba de cumplir una hora de que empezamos a hablar sobre Humberto Maturana y ni siquiera le hemos dado una pincelada a lo que es sus postulados. Claro. ¿Cachai? Porque ninguno de los dos hemos leído su libro. No, Es cierto que... podemos remitirnos a opinar sobre lo que sabemos de él, que es lo que hemos hecho en este capítulo. En este capítulo, y resulta que... Y aún así, si llegamos a leer su libro... Sigue siendo superficial. Es superficial porque resulta que él puede haber postulado esto, pero en su foro interno. Claro, y ahí de nuevo su misma teoría hace efecto en él. Claro, Cada uno lo va a interpretar de una forma distinta. porque cada uno es un universo distinto. Exacto, al multiverso. Interesante, ¿eh? Bueno. Ahí se las dejamos, pues. Sí. Oye, pero igual me gustaría hacer, no sé, una mirada crítica a estos postulados. Hoy en todo caso. Sí, tampoco vamos. A ver, Lo que a ver, partimos diciendo que no era una Sí. verdad absoluta. Claro. Entonces, ¿qué podríamos ver en estos postulados que nos diga, oye, pero quizás no están así? ¿Qué podríamos criticar de este caballero? Claro. Claro. A mí lo que me llama la atención es como esa tendencia un poco a lo pasivo. Claro, colaboración, súper bien, colaborar. Pero tenemos que eliminar entonces la competencia. ¿La competencia es mala? No, pues, bueno, porque la competencia te lleva a la superación. Exacto. Exactamente. Y claro, si lo vemos desde ese punto de vista, entonces ¿cuál? ¿Colaboración o competencia? De hecho- o de una hecho- combinación de los dos. Pero tampoco es 100% colaboración, po. Tampoco vamos a ser comunistas aquí, no, todos juntos, todos hermanos, todos somos iguales. ¿Somos todos iguales? De hecho, siguiendo el Somos todos concepto de la... Viéndolo desde el punto de vista de la autopoiesis, Ujú. hay organismos unicelulares que compiten entre sí. Por O supuesto. sea, el otro día vi, loco, quedé enfermo, un video en Instagram Ya. donde habían dos células, weón, Ajá. y una se comía a la otra, así la mataba. Y era, Fagocitosis, creo que se llama ¡oh, eso. qué horrible, weón! Era como ver dos monstruos peleando entre sí. Y se la comía y Sí, se la sí, por tragaba. supuesto. Ver cómo nuestro sistema inmune ataca a células que le parecen extrañas. Son batallas campales que se arman dentro de nuestro cuerpo. Es una weá brígida. Sí, es weón. horrible, es sádico. Es muy sádico porque los destrozan. Sí, o así, ver los cómo parten. llegan los glóbulos blancos a atacar células que son extrañas y... Y tú veis, no sé, pues, weón, una célula cancerosa que va ahí, soy una célula cancerosa, estoy feliz de la vida y, no, conchetumare, tú soy malo. Y llegan los glóbulos blancos, weón, y, la hacen mierda. Claro, claro. Y eso se va a la caca, weón. Exacto. ¿Cachai? O sea, qué cuático que eso esté pasando día a día, segundo a segundo en nuestros cuerpos. 24/7 en nuestro cuerpo. Siempre está pasando. Y es una competencia por sobrevivir. Claro, ¿Cachai? claro. Es una competencia. Entonces, o sea, no es tan pasivo, no es tan bueno, no es tan amoroso el tema, pues, weón. Exacto, porque partimos hablando de eso, que todo es amoroso, que todo es colaboración, pero si nos vamos al mundo real, tampoco están así. No, tampoco pues, están bueno. así. Por ejemplo, si nos vamos a cómo se transforman las sociedades,
cómo se producen los cambios radicales. Revolución Francesa, por ejemplo, estallido social chileno. ¿Se podía desde el amor? El mismo Piñera, imperio- yo te entiendo. ¿Sabéis qué? Colaboremos. ¿Se podía hacer eso? ¿O había que salir a dejar la cagada porque realmente no nos estaban escuchando ya hace 30 años? Claro. ¿Qué hago con esa rabia acumulada? Con toda esa gente que... Hoy día mismo salió esta concha de tu madre de Cox a decir que trabajen hasta que se mueran giles culiados. ¿Cachaste eso, no? No lo caché, weón. Ya te informo. A ver, La presidenta, creo que es la presidenta de las AFP, ya. se mandó una declaración. Se mandó una declaración, se echó a la oposición encima, a la CUT encima y al gobierno encima. A todos. Se echó a todos encima. El mismo gobierno salió a decir, oye, pero era broma, ¿cierto? Básicamente qué dijo, oye, pero si Nicanor Parra trabajó hasta los 104 años, tú tenés 25 años, olvídate que te vayas a jubilar a los 65. Ricardo Lago, Michelle Bachelet, míralo, tienen una edad un poco avanzada y siguen trabajando. Entonces la lógica es que todo ser humano, todo adulto mayor, tiene que seguir siendo un activo hasta que le den la fuerza. La wea. Eso dijo. Estáis cagado. O sea, trabaja hasta el último día de tu vida. Exacto. Trabaja hasta el último día de tu vida y olvídate de que te vaya a pensionar a los 65. Eso no, encima andáis sacando tu plata ahora, roto culiao. No lo dijo con esas palabras, pero lo dijo. O sea, te lo dejo. Es que imagínate, para que el ministro... No lo dijo, pero lo pensó. El ministro de Economía, que está hoy en día. No vamos a decir que es la persona más Idónea en el cargo. idónea o más progresista o más no sé, más conciliadora. No es la persona más conciliadora. No, para nada, weón. Pero él mismo salió diciendo, oye, espero que sea broma lo que dijiste. Es como que el gobierno salió a decir, oye, pues había que dejar la piola. O sea, no había que decirlo así tan Imagínate, así. el gobierno que es rey de los cagazos. Sí, le está Le- diciendo, la cagaste. La cagaste. Imagínate. Gracias a ti la gente va a estallar y nos van a pedir el 100%. Las cagaste todas. Qué cuático, weón. Sí, eso pasó hoy día. O bien, mira, te lo pongo desde otro punto de vista, weón. Porque yo esta weá, yo la veo como un movimiento de la oposición, de la izquierda. Ujú. Lo más probable es que quieran sacarte el 100% y esto sea solo un movimiento, quebrar las AFP, Puede ser. Puede empobrecer al Todo país puede ser. para imponer Claro. ¿cómo se llama? Una dictadura. Sí, por supuesto. Entonces, tenemos a un pueblo chileno que está chato hace rato, Sí. viendo cómo arriba se ríen y se cagan de la risa y se mandan estos comentarios y juegan entre ellos y da rabia. Entonces, después, ¿cómo le pedí al pueblo? Oye, pero hay que ser amorosos y colaborativos. Hay que conversar, hay que sentarse en una mesa y hablar tus diferentes puntos de vista y Claro, aceptarte. porque hay que aceptar al otro. Oye, a mí me güey. pica. No, güey. A mí me pica. No, ¿cachai? güey. Suena súper bonito en la teoría. Pero si Claro. lo llevamos a la A la realidad, práctica. sobre todo cómo están las cosas ahora, lamentablemente no calza mucho. No calza ni cagando, pues, ¿Cachai? weón. O sea, Entonces, por imagínate. eso tampoco es una verdad absoluta. Es que- de que sí, se puede dar. Ojalá se diera. Es utópico. Es utópico, es como el comunismo, weón. No, El pero sí. comunismo es utópico. No tanto. Porque, por ejemplo, los países del norte de Europa lo lograron. Sí, ellos lograron, en cierta forma, tampoco absolutamente, pero lograron una colaboración y dejaron de huevear, no es que yo soy de izquierda, es que tú eres de derecha. No se aburrieron. Colaboremos, pues, weón. Claro, ellos tienen un capitalismo social. Y les funciona. Y no se meten con nadie. Y no le piden prestado a nadie. Y viven su vida. Y viven tranquilitos. Claro, Finlandia, tienen viva los Finlandia. menores índices de delincuencia. Ellos cierran cárceles para convertirlas en bibliotecas. Sí, No viva hay índice de Finlandia. pobreza. Está por debajo del 0,1 el índice de pobreza. Allá el que es ermitaño y pobre lo es porque... Suena raro porque nuestra realidad es muy distinto. Pero allá sí que el que es pobre porque quiere. Porque le gusta la vida austera. Claro. Sí, Y muy distinto a nuestra realidad. La democracia es real. Sí. Porque resulta que en este momento, acá en Chile por lo menos, la democracia es mentira. Ujú. ¿Cachai? Nuestro país no se rige por una democracia. Tú eliges a gobernantes. Claro. Pero los gobernantes hacen lo que quieren. Hacen eso. Ese es ¿Cachai? el fin. Pero la Eso es lo que democracia real es que el pueblo diga qué es lo que se va a hacer Claro. en el pueblo. quieren. Claro. Y ahí es donde de hecho, la mayoría de estos países trabajan con un sistema de plebiscitos. Sí, es que la democracia griega era al revés de la que tenemos ahora, al menos aquí en Latinoamérica. Po.
Las leyes no las hacían los representantes. Las No, leyes po. salían del pueblo y los representantes las votaban, pero las leyes salían del pueblo. Ahora Sí. es todo lo contrario. Sí. Y claro, y la cuestión es que la democracia real debería ser: la ley sale del pueblo y el pueblo aprueba esa ley. Claro, claro. ¿Cachai? Y obviamente los representantes son aconsejadores. Sí, po. Ya todo Por- esto, yo creo que todos estos compadres, concejales, diputados, senadores, debieran ganar el mínimo. Obviamente, weón, son sus estén por servidores vocación, públicos. para que estén por vocación no habría ninguna pena. En Suecia son Porque así. ¿quién quiere ganar el mínimo? Nadie. A menos que realmente me mueva a servir a mi país. Claro. Y lo hago porque me mueve, porque me llena, porque tengo el llamado, esa vocación. Quizás no voy a ganar plata, pero no importa. Voy a entregar mi vida sirviendo a mi país. Como los bomberos. Como los bomberos, pues, weón. Un saludo cordial a los bomberos de Chile. Sí. Uno de los pocos. 99% de aprobación. Ninguna institución logra eso. Ninguna. Y a ellos mismos se les ha ofrecido varias veces sueldo. Y dicen no, porque nos vamos a contaminar. Ajá. Lamentablemente. Vamos a ser igual que otra institución que en vez de Exacto. traje de anti-quemaduras tienen unas weas verdes. No, y ahora les renovaron los uniformes. ¿Cachaste eso? Ah, para poder correr. Sí. Se habló tanto de la reforma Carabineros y la reforma Carabineros fue cambiarle el uniforme. A los guatones culeados que no se mueven ni por si acaso, weón. Bueno, pero eso Ya. el punto es que tampoco es la verdad absoluta la postura de Maturana, po. Si No, nos vamos a porque, nuestra realidad social hoy en día, igual se queda corta. Hay que decirlo. Él trató de darle un enfoque, ¿cachai? Un enfoque optimista. Sí, se puede aplicar más como en el mundo académico. Ya, Claro. dejemos de pelear entre nuestras posturas. Si la tuya tiene un poco de razón, la mía también. Hagamos una entre los dos. Ahí sí. Se Pero con podría. la realidad social de hoy en día, no. No, pues no se puede, No es que puede ir a pedirle. Existen demasiadas diferencias. Claro, no puede ir a pedirle al que trabajó en la Contru toda su vida y ahora se jubila con 50 lucas que no tenga rabia y que actúe desde el amor. No puede. No se puede, No pues, puede, no es una se falta de puede. respeto, de hecho. No se puede, pues, weón. No podéis pedirle a un, qué sé yo, a un barrendero de que respete a un político si Exacto. el barrendero gana, ¿cuánto? 400, 500 lucas Ojalá y el ganara político- tanto. y ganan un político, ganan sueldos pornográficos, dijo JC. Buen pues, weón. concepto. Sueldos pornográficos, o sea, sí. tu sueldo es pornográfico, weón. Ganáis 9 millones que son los que declaran. Ganan más que los lores de Inglaterra. Weón, Francia. 9 millones que son los que declaran. Estamos hablando que son 9 millones legales. Sin contar todos los negocios truchos que hacen por debajo. Ajá. Y más encima, Licitaciones falsas, boletas falsas, etc. auditoría falsa, qué sé yo, ¿cómo se llaman estas cuestiones? Que llamas a alguien para que te supervise, te aconseje sobre algo. No me acuerdo cómo se llama. ¿Consejería? Consejería. Sí, po. El weón llama a un weón cualquiera y dice: necesito que tú me hagas una consejería sobre tal tema. No, es peor. No un hueón cualquiera. Están designados los consejeros. Y el jefe de los consejeros se llama Cristian Larroulette. Hola. El jefe del segundo piso de la moneda. El verdadero presidente de Chile. Pero eso es tema de otro podcast. Sí, el gran iceberg. El gran iceberg, sí. de El la jefe- política chilena. El jefe de Piñera. Y de la moneda, en realidad. De la moneda en realidad. Sí. Ese es el weón que realmente manda aquí en Chile. Él ha financiado a todos los partidos políticos. A RN, a UDI, a PS, a PC, a Evópoli, a DC. Lo ha financiado a todos. Financia todas las campañas políticas. Si hay un estallido social, ya saben a dónde apuntar. Claro, ni siquiera a Piñera, porque Piñera es un empleado de la Roulette. La Roulette es el verdadero jefazo. Bueno, Es y ni el siquiera Big él, Boss. de arriba de él también hay más. Pero bueno, eso ya. Arriba de la ruleta están las empresas. Y arriba de la empresa, los banqueros. Ay, si tenía tanta razón, weón. Pero como dijo Freire, lo demonificaron demasiado, weón. Es que igual el poder corrompe, weón. Esa es la weá. Sí, de dos. Tenía razón en un principio, Claro. Pero. pero Ojalá. la forma no era la Claro, el correcta. fin no justifica los medios. Claro. Yo no soy de los que justifican el medio por el fin. No, No, se trata de tiene nada que ver una weá con la otra, Claro. ¿cachai? O sea, es que puta la weá, es que
Bueno, en fin, no hay verdades absolutas. Volvemos a lo mismo. Sí, o sea, sí, vamos a volver a lo mismo. Si fuera por lo que decía Maturana, con el concepto de que todos somos amor, ¿cachai? Somos seres amorosos. Hitler hubiese conversado con los judíos y le hubiera dicho: oye, ¿sabes qué? La estás cagando, tu sistema va a cagar el mundo. Paren, trabajemos todos en pos de hacer una sociedad mejor. Utópico. ¿Cachai? Pero no, los judíos dijeron: no, a mí Diosito me dijo de que yo tengo que cagarme al mundo. Exacto, que tengo que cobrarle intereses por todos, porque así voy a enseñorearme por sobre las naciones. Y eso fue una promesa de mi Dios, pues. Entonces, ¿quién soy vos si mi Dios me lo prometió, pues? Y mi Dios es el Dios verdadero, porque lo dice él mismo. Porque él se autodeclara el mejor Dios de la vida. Sí. Qué cuático, ¿eh? Él nomás, pues. Así nomás. Y el que cagó, cagó. Y si te gusta, bueno, y si no, te vas para el infierno. Sí. Pero bueno. Habían todo se personas que querían dormir, todo se remite a que no hay verdades absolutas nomás. No. Que no hay teorías ni grandes filósofos que le den la verdad absoluta ni el sentido absoluto a la vida. Maturana sí tiene grandes aportaciones, tanto a lo biológico como a lo fenomenológico, antropológico y social. Sí, por supuesto. Pero tampoco es la verdad absoluta. No. Y eso es lo que queremos dejar en claro, que es básicamente nuestra línea editorial como podcast, que es dudar de todo. No hay verdad absoluta. Duda de todo. Aunque te traigan al Mesías de tal o cual filosofía o tal o cual corriente, tú pregúntate: ay, ¿será tan así? ¿Y por qué él está tan endiosado? No, veamos el contexto, veamos qué pasó. ¿Será tan así? A veces no es tan así, po. ¿Quién lo trajo? Casi nunca están así. Y eso, bueno, en realidad vivimos diciendo eso, o sea, duda. Siempre duda, ¿cachai? Y bueno, es lo que siempre repetimos, ¿cachai? Es nomás. Es el discurso que siempre damos al final de cada capítulo. Sí. Tú duda de todo y trata de llevarte bien con el que está al lado y ser feliz, ¿cachai? O sea, disfruta el momento, disfruta el viaje, pero duda de lo igual que volvemos a una... Bueno, esto no es de Maturana, pero Maturana sí lo toma y lo expone bastante. Igual volvemos a lo mismo y aquí sí como que tiene un poco más de razón, pero insisto, esto no es de Maturana, es de Nietzsche. Pero Maturana lo desarrolla, que son las 3 transformaciones del ser humano. Ay, oye, sí, son buenas. Sí, son interesantes. Está en el libro Así habló Zaratustra, de Nietzsche. Pero como dije, Maturana lo toma y lo desarrolla de una forma bastante interesante. Y aquí yo sí le encuentro razón, que hay 3 grandes transformaciones en el ser humano y no es que una venga después de la otra, sino que puedes pasar por los 3 estadios en cualquier parte de tu vida. La primera es el camello. El hombre sometido, el hombre bajo el yugo del trabajo, literalmente jorobado de tanto trabajar bajo el sol, bajo condiciones extremas, totalmente sometido. Es una de las transformaciones y todos hemos estado en esa. Todos nos hemos visto en esa. Que busca carga para echarse encima. Claro, que siempre busca la carga para echarse encima. Y que se siente bien sí. Llevando más carga. Soy más útil. Soy más útil, exactamente. Estoy sirviendo a esta sociedad de esa forma. Exacto. Es una de las transformaciones. Y todos nos hemos visto en esa. No tiene nada de negativo ni de positivo. Es nomás. La segunda transformación es león, que es todo lo contrario. El hombre que lo logró todo. El Luxic, el Macay, el Piñera, yo me los paso a todos por el ñato con tal. Ahora soy el león de la tribu de Judá también. Mira, una apología de esto. Claro, ahí sin dejar de lado el tema. Pero claro, el león, el que lo logró todo, el que logró llegar a ser el jefe, el que no tiene que mover ni un dedo porque las leonas son las que salen a cazar. Exacto. A él le traen la comida nomás. El lindo, el bacán. Claro, el que lo logró todo, pero que en realidad aportación a la sociedad no es ninguna. La verdad no. Solo es narcisismo puro, claro. Y después vendría la tercera transformación. Ojo, no es lineal. Tú puedes pasar a una, después puedes regresar a otra, puedes pasar por todas en ciertos momentos de tu vida. Después viene la última. Y no es nada más ni nada menos que el niño. La figura perfecta. Y el niño. ¿Y por qué el niño? Porque el niño no tiene prejuicios. El niño no tiene rencores. Y se pregunta, ¿y por qué? Y tú le dices cualquier cosa y el niño te pregunta, te queda mirando, da vuelta la cabeza y dice, ¿y por qué? Mira, listo. Nada más. Ahí. Hasta ahí llegamos. Qué cuático, ¿eh? Ahí se las dejo, rebotando. Vamos, la evolución es la involución. Qué cuático pensar de que un niño es el que es el eslabón final de esta cadena evolutiva.
Bueno, es que Bueno, y lo dijo Jesús. El que no es como niño no entrará al reino. no entrará al reino de los cielos. Ya, dejémosla ahí nomás. Oye, el Jesus le ponía, weón. ¿Sí? El Jesus le ponía. Y bueno, un tema largo, un tema denso, un tema bastante. De hecho, uno de los capítulos más filosóficos que hemos Sí, tenido. de los más densos que hemos hecho. Sí, Sí, bastante denso el capítulo. sí. De hecho, se compara mucho a mí con me el bien gustó. y el mal. Sí. 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 Espero les haya gustado, querida audiencia. Quisimos hacer este capítulo en honor a don Humberto Maturana, un prócer de la ciencia del pensar chileno. Claro, claro. Un- Que más allá si estemos o no de acuerdo con sus postulados, hay Da que lo reconocer mismo. que no cualquier chileno hace la que se hizo él. Da lo mismo si estamos o no de acuerdo con su forma de pensar, porque al final, puta, como él lo decía, cada hombre, cada ser humano es un universo Claro. distinto, ¿cachai? O sea, su forma de pensar es suya, es Claro, de él su tampoco, universo. él tampoco buscaba que todo el mundo le creyera o que todo el mundo estuviera de acuerdo con él. No estaba ni ahí, Él ¿cachai? simplemente O sea, planteaba lo que interpretaba del mundo bajo su paradigma y su Y su nivel vivencia, de su- entendimiento y de estudio, que es totalmente reconocible Claro. y admirable. Sí. Sí. Así que un abrazo a donde esté don Humberto Maturana, si Sí, es que siguió, trascendió en una vida posterior o simplemente se apagó, da lo mismo. Él aportó a la sociedad chilena, aportó a un par de personas aquí que se sentaron a conversar Exacto, exacto. y pudieron reflexionar sobre el porqué. ¿Cachai? Sí, Y tratar de llegar a ser como niños, como él decía que era la forma más la alta transformación de, final. la transformación, la última fase de la transformación del Super Saiyajin, Claro. Sí, sí, sí. ¿cachai? La fase final. Muchas gracias a Humberto Maturana, un homenaje póstumo a su persona, a su, Sí, de todos a su modos. pensar. Un grande. Un grande, un crack. Y bueno, querida audiencia, muchas Hasta aquí gracias. Llegamos por hoy. Sí. Muchas gracias por su atención, muchas Sí, gracias sí, por sí, estar sí, sí. aquí. Espero les haya gustado. Mandamos un saludo súper, súper caluroso a todos aquellos que están con nosotros en cada capítulo, a aquellos que nos escuchan desde el extranjero, porque somos internacionales. Sí. Un Mucha saludo gente escucha muy, afuera. muy grande a todos aquellos que nos escuchan y que nos siguen. Y esperamos volver a estar aquí junto a ustedes de nuevo con otro tema que les guste. Abrí a través de Anchor la cuenta de Gmail, por si acaso tienen Sí, si alguna... alguien tiene alguna sugerencia, alguna solicitud, sugerencia, cualquier mándenla cosa, nomás. mande nomás, con Sí, confianza. mándenla Sí. nomás. Es chelemoslavida@gmail.com. Sí. La envían ahí y Póngale nomás, con confianza. póngale nomás y podemos conversar sobre lo que ustedes quieran. Recibimos sus aportaciones. Un abrazo a todos. Aquí se cierra este capítulo de Cheleamos la vida. Hasta pronto.